Queridos niños, nos volvemos a encontrar a través de este espacio virtual que nos ofrece nuestra corporación educativa Amancio Varona. Tengan la muy cordial bienvenida, Sexto Verde. Bien, es importante que recordemos el lema de nuestra institución: estudio, respeto y disciplina. Solo así vas a cumplir todo lo que tú te propongas. Bien, nuestro primer acuerdo es mostrar actitud positiva para aprender. Es fundamental. Por supuesto, desarrollar una escucha activa durante este proceso de la sesión de aprendizaje. Elige un lugar adecuado y mantén tu posición. Finalmente, ser responsable con los tiempos de las actividades asignadas. Bien, tenemos nuestro segundo bimestre, sesión número 1, en el área de personal social, de la subárea de historia. Bien, chicos, continuamos por acá. Tenemos nuestra frase del día. Escucha con atención. Nuestra mayor debilidad es rendirse. La única manera de tener éxito es intentarlo siempre una vez más. ¿Y quién nos lo dice? Thomas Alva Edison, el que intentó infinidad de veces la bombilla eléctrica. ¿Y sabes qué? Lo logró. Por eso ahora tenemos luz. Bien, chicos, continuamos entonces. Te he traído algunas imágenes. Observa con mucha atención. Mira, tenemos por acá al hombre sedentario. ¿Sabes qué es sedentario, verdad? ¿Por qué es sedentario este hombre? Porque ya tiene una chocita, está viviendo en una casa, no es el nómada que va de un lugar a otro, ¿verdad? Tenemos por acá a una de las culturas madres, cultura chavín. Tenemos por acá la conquista y la caída del Tahuantinsuyo. Empezó también aquí la etapa virreinal. Y por acá tenemos a la independencia del Perú. Ya sabes de qué vamos a tratar. Exacto, tienes mucha razón. Entonces te comento que hoy aprenderemos la división de la historia. Hablaremos, mira, cómo se divide la historia, pero según algunos historiadores, como por ejemplo, tenemos aquí dos posturas: el positivismo y el materialismo. Y vamos a hablar de la historia universal y de la historia del Perú, por supuesto, que está dividido en dos posturas, positivismo y materialismo. Y vamos a ver cómo estos personajes dividen a cada uno desde su punto de vista a la historia, según lo que han estudiado también ellos. Propósito de nuestra sesión: comprender el presente analizando el pasado de la historia, que es importante. Bien. Y nuestro producto es una ficha práctica de todo lo que hoy vamos a aprender. Y empecemos. División de la historia universal. Tenemos dos posturas, como te había dicho. Positivismo histórico, que está basado en la experiencia y el conocimiento, en lo que hicieron los hombres y en lo que dejaron como evidencia para poder estudiarlos. Muy bien. Aquí tenemos al primer representante, que es Jacques Boucher de Perthes, y a Cristóbal Kell, ¿verdad? Aquí está él. Y tenemos también al materialismo histórico, que sostiene que está basado en la sociedad y en la economía, que aquí el hombre se basa en el estatus social y económico. Muy bien sostenida, ¿por qué? Por Karl Marx y también por Federico Engels, ¿verdad? Muy bien, chicos, continuamos entonces. Engels. Continuamos por acá. División de la historia universal. Tenemos acá otras divisiones según otros personajes que la han dividido. Tenemos por acá a Lewis Morgan. Tenemos también a Gordon Sheldon. ¿Y qué nos dicen? Tenemos acá a quién. Por supuesto, a la historia de nuestro Perú. También en dos posturas con el positivismo histórico, sostenida con su gran representante Fernando Silva Santisteban. Y tenemos por acá al materialismo histórico, sostenido por Pablo Macera. Muy bien, chicos, continuamos entonces. Ahora bien, vamos a hablar de la división de la historia universal, ¿cierto? ¿Con quién? Con la postura del positivismo histórico.
Bien, aquí tenemos entonces a Jacques Boucher de Perthes y tenemos también a Cristóbal Kell, que nos sostienen ellos, que la historia se divide en prehistoria e historia. ¿Cómo? A través de esta línea de tiempo, miren ustedes. Y vamos a empezar entonces. Aquí aparece el hombre, nos dicen. ¿Hace cuánto? Hace 2,5 millones de años, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué tipos aparecen aquí de hombres? Primero el Homo habilis, luego el Homo erectus, luego el Homo sapiens y luego el Homo sapiens sapiens. Muy bien, chicos. Y entonces viene la edad de piedra. ¿Qué pasa en la edad de piedra? Piedra, que litos, piedra, ¿verdad? O lítico, piedra. Muy bien. Tenemos aquí 3 momentos. El paleolítico, el mesolítico y el neolítico. En el paleolítico, que significa pale, antiguo, lítico, piedra, entonces piedra antigua, la edad antigua, ¿no? De la piedra. Y tenemos también aquí al mesolítico, ¿cierto? El mesolítico que se refiere a la edad media de la piedra. Meso que significa media y lítico que significa piedra, ¿cierto? Y pasamos también al neolítico. En el neolítico podemos encontrar neo, que es nueva, y lítico, que es piedra. Entonces, edad de piedra nueva. Entonces, el mesolítico es este puente entre el paleolítico y el neolítico. Es ese cambio, ¿verdad?, que se da entre estas etapas de la edad de piedra. Muy bien, chicos. Continuamos entonces con la edad de los metales. En la edad de los metales, ¿qué podemos encontrar? Bien, el hombre necesita otras herramientas para que él pueda avanzar, para que pueda trabajar, ¿verdad? Y entonces aquí nace el cobre. Y después el hombre sigue mejorando, utilizando. ¿Qué más puedo? Necesito un material más fuerte para poder seguir avanzando y mejorando. Y entonces aquí aparece el bronce. Muy bien, chicos. Y el hombre no se quedó quieto. Él seguía investigando, averiguando, mejorando. Y por supuesto encuentra este material tan útil y tan fuerte que es el hierro. Bien, ahora, como ustedes pueden observar, apareció esta línea negra que está dividiendo a la prehistoria de la historia. Aquí aparece entonces la historia con las edades, con la edad antigua, ¿verdad? Y en esta edad antigua que tiene como inicio la escritura, la invención de la escritura, pero además un detalle muy importante, aquí lo separa con el nacimiento de Jesús. Así es que todo lo que haya acontecido hacia atrás es antes de Cristo y lo que sea de aquí en adelante es después de Cristo. Vamos entonces con la edad antigua. La edad antigua empieza entonces hace 3.500 y 3.100 años antes de Cristo, con la invención de la escritura. Y en 476 después de Cristo, acuérdate, con la caída de Roma occidental. Bien, continuamos. Tenemos aquí a la edad media. Bien, la edad media entonces viene en los años 476 después de Cristo, ¿sí? Con la toma de Constantinopla. Bien, con la toma de Constantinopla o también conocida como la caída de Roma oriental. Y otros historiadores por allí dicen que también podemos añadirle un suceso que es el fin de la Guerra de los 100 años. Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces con la Edad Moderna. La Edad Moderna entonces va a empezar en los años de 1453 después de Cristo hacia los años de 1789 después de Cristo con la Revolución Francesa. Bien, en los años de 1776 después de Cristo con la independencia también de las 13 colonias norteamericanas es cuando se termina la Edad Moderna. Y por último, tenemos a la edad contemporánea, en los años de 1789 hasta hoy, hasta la
actualidad, que es la época en que estamos viviendo. Así bien, estos dos personajes del positivismo han dividido a la historia universal. Recuerden que inicia con la aparición del hombre hace 2,5 millones de años y termina con la edad contemporánea hasta nuestros días, dividido en dos etapas, ¿verdad? Prehistoria e historia. Muy bien, chicos, continuamos entonces por acá. Vamos a hablar ahora del materialismo histórico, sostenido por Federico Engels y ¿quién? Y Karl Marx. Muy bien, ¿qué nos dicen ellos? Que la división de la historia es la siguiente. Bien, ellos lo dividen también en algunas etapas como son las que tú puedes observar aquí. Bien, vamos entonces a empezar. Miren, entonces ellos empiezan con la comunidad primitiva, que es la aparición del hombre, ¿verdad? Esa contradicción entre hombre y naturaleza. El hombre buscando, pues, adecuarse a la naturaleza primero es nómada y luego es sedentario. Muy bien. Entonces, si lo comparamos con la prehistoria, esta sería la etapa de la prehistoria y de aquí en adelante del feudalismo al comunismo sería la etapa de la historia. Bien, chicos, y continuamos entonces con el esclavismo, que es la contradicción amo-esclavo. ¿Qué quiere decir en este aspecto? Que el amo no le reconocía nada a este esclavo que tenía, ¿verdad? Lo hacía trabajar horas y horas y dependía de todo su tiempo de este esclavo. Muy bien, continuamos entonces. El feudalismo. Vamos a buscar nuestro puntero que es muy importante por acá. Aquí está nuestro puntero. El feudalismo, que habla de la contradicción también entre señor feudal y siervo. Bien, señor feudal y siervo, parecido a amo esclavo, bueno, casi, porque señor feudal sí era quien estaba, quien trabajaba, digamos, con este siervo, pero era diferente al esclavo este siervo, porque sí recibía una remuneración, porque tenía un poco más de descanso, ¿verdad? Habían algunas diferencias allí, ya recibía remuneración, quizás no la apropiada, pero recibía, y tenía descansos que el esclavo no tenía. Entonces aquí tenemos señor feudal, siervo en el feudalismo. Pasamos al capitalismo. Tenemos aquí la contradicción del burgués y el proletariado. Bien, el burgués, que era la clase acomodada, y el proletariado, que era la clase baja. Entonces teníamos al burgués sobre el proletariado. Recordemos que el materialismo histórico habla precisamente de eso, ¿no? De las clases sociales y además del estatus económico. Muy bien, continuamos con el socialismo. Aquí viene la eliminación de las clases, todos por igual. Y por supuesto, al último ya, el comunismo, que es la dictadura del proletariado, de la clase baja al poder. Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces con otras formas en que se ha dividido la historia universal. Tenemos por aquí al representante Lewis Morgan. ¿Qué nos dice él? Aquí lo divide él en salvajismo, barbarie y civilización. Bien, ¿qué nos dice del salvajismo? Nos dice que es una etapa donde el hombre se organiza, formado en bandas y se dedica a la cacería y a la recolección. Entonces estaríamos hablando aquí del hombre nómada, más o menos, ¿no? Bien, vamos a la barbarie. ¿Qué significa? Bien, te comento que en esta etapa se organiza el hombre en hordas y descubre la agricultura y la ganadería. ¿Qué quiere decir? Que el hombre ya se agrupa en asociaciones mucho más grandes y ya deja de ser un nómada y se convierte en un sedentario, ¿verdad? Muy bien. Y continuamos ahora con la civilización. Bien, te comento que en esta etapa aparece la escritura, la rueda, las ciudades y se dan también las grandes culturas complejas como Mesopotamia, Egipto, entre otras. Bien, si lo podemos comparar con la prehistoria, entonces diríamos que salvajismo y barbarie lo encontramos en la prehistoria y desde la civilización lo encontramos en la historia. Bien, chicos, continuamos por acá con la división de la historia universal.
Tenemos acá a Gordon Sheldon. ¿Qué nos dice él? Nos dice lo siguiente: revolución neolítica, revolución urbana, y nos habla también de la revolución industrial. Bien, con la revolución neolítica, ¿verdad? ¿Qué nos dice acá él? Que aparece o se descubre el desarrollo de la agricultura y ganadería. El hombre se vuelve sedentario. ¿Y qué pasa con la revolución urbana? En esta etapa aparecen las grandes civilizaciones y las primeras ciudades. Y por último, la revolución industrial, que se inicia en el proceso de industrialización mediante el masivo de las máquinas en la producción. Si lo comparamos con la prehistoria, diríamos entonces que la revolución neolítica está en la etapa de la prehistoria y de allí en adelante hablamos de la etapa de la historia. Continuamos, miren, entonces vamos a hablar ahora de la división de la historia del Perú, sostenida por el positivismo histórico a cargo de su máximo representante Fernando Silva Santisteban. ¿Qué nos dice él? Tenemos aquí el periodo autóctono, ¿bien? El Perú antiguo, tenemos aquí la segunda etapa, que es la dominación hispana a cargo del Perú colonial, y por último la independencia política, lo divide en 3 etapas, ¿no? ¿Qué pasa en el periodo autóctono del Perú antiguo? Se inicia con el poblamiento peruano hace 20 millones de años, ¿no? Hace 20.000 años antes de Cristo, con la época pre-inca. Además viene allí la época pre-inca, poblamiento, época pre-inca, época inca. Recuerda que en la época pre-inca vas a encontrar las culturas, ¿cierto? Y en la época inca vas a encontrar aquí al gran imperio del Tahuantinsuyo. Muy bien, y aquí aparece el descubrimiento y conquista del Tahuantinsuyo. Bien, en la primera etapa donde ya termina el poblamiento, la época pre-inca y época inca, con el descubrimiento y la conquista del Tahuantinsuyo. Cae este gran imperio que es el Tahuantinsuyo entre los años de 1527 y 1532. Ahora sí empezamos la segunda fase, dominación hispana del Perú. Aquí encontramos entonces a la época virreinal, desde 1542 hasta 1780. Bien, aquí los 40 virreyes que gobernaron en nuestro país. Luego tenemos a la época de la emancipación, entre los años 1780 a 1821. Pero ojo, recordemos que en 1821 con San Martín, con José de San Martín, se libera cierta parte de nuestro país, pero no por completo, ¿verdad? Y entonces ya con Simón Bolívar, entonces entre ambas corrientes libertadoras del sur y del norte, se logra liberar por completo, pero hasta 1821 todavía no se lograba finalizar con la independencia. Continuamos entonces con la época republicana, desde 1821 hasta la actualidad. Bien, entonces es ahí donde tenemos a la época republicana que abarca hasta nuestros días. Si quisiéramos hablar de una prehistoria y una historia y lo comparamos, diríamos que aquí tenemos a la prehistoria y de aquí hacia allá, desde la dominación hispana hasta la independencia política, tenemos a la historia. Muy bien, continuamos por acá. Tenemos entonces la división de la historia del Perú según el materialismo histórico de Pablo Macera. ¿Qué nos habla aquí? Nos habla de un Perú autóctono o independiente, ¿no? Bien, podemos observar entonces aquí, miren chicos, a un precerámico y a las altas culturas agroalfareras. ¿Qué encontramos dentro del precerámico? Encontramos el lítico, que es la edad de piedra, ¿verdad? El lítico andino, 20.000 a 5.000 años antes de Cristo. Entonces ahí podemos observar que tenemos ¿a quién? Al recolector, al hombre recolector, al cazador y al nómada, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? El hombre va de un lugar a otro buscando qué alimentos. Si aquí se terminó el alimento, va a otro lugar a buscar. Así es.
Pero aquí viene el periodo arcaico, de 5000 a 1800 años antes de Cristo. El primer horticultor. Ya el hombre va volviéndose sedentario. Aquí tenemos entonces al hombre primitivo, al nómada y al sedentario. Bien, ahora sí, las altas culturas agroalfareras. Las divide Pablo Macera en el primer horizonte temprano andino, que tenemos aquí a una de las culturas madres, que es Chavín. Tenemos aquí al primer horizonte temprano la cultura Paracas, Nazca y Mochica. Al segundo horizonte medio, que tenemos a Huari, tenemos también al segundo intermedio tardío a la cultura Sicay, la cultura Chimú, y el tercer horizonte tardío, los incas. Bien, continuamos. Tenemos la heteronomía o dependencia. Aquí encontramos a la colonia formalizada de España, ¿recuerdas? Entre los años de 1532 y 1824. Tenemos a la independencia política de nuestro Perú. Y recuerda que ¿por qué política? Porque luego tenemos ahí otra situación, que nos ligamos, digamos, políticamente, pero dependemos luego económicamente de otros países. Vamos a verlo aquí. Tenemos acá, mira, al colonialismo tipo económico, sostenido con Inglaterra y también con Estados Unidos. Recuerda entonces al colonialismo, que aquí tenemos que nos gobernaron pues por 40 años. Estuvimos ligados al yugo español por los 40 virreyes que existieron también, ¿verdad? Entonces, toda esa etapa la vivimos ligada a España. Ya nos liberamos políticamente de España, somos independientes, pero luego vamos a depender económicamente, mira, ahora económicamente con Estados Unidos, porque ahí se le han hecho algunos préstamos, de ellos dependemos del intercambio de de la economía sobre todo, ¿verdad? Entonces esto va hasta nuestros días, desde 1919 hasta la época actual. Estamos luchando por la independencia económica de Estados Unidos, con Estados Unidos. Muy bien. Entonces aquí, bueno, recordamos que empieza la heteronomía o dependencia con la invasión de América por Occidente en 1492 y termina o seguimos hasta la actualidad con la lucha por la independencia económica. También asimismo, si quisiéramos hablar de una prehistoria, entonces la vamos a ubicar acá y aquí hablaremos de una historia. Muy bien, continuamos. La pregunta del millón de puntos, ¿verdad? ¿Cómo trabajaste hoy? Bien, ¿qué aprendiste? ¿Para qué te servirá? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Y cómo las pudiste superar? Yo sé que la vamos a comentar cuando lo tengamos en el Zoom. Ten en cuenta estas preguntas, que en el Zoom lo vamos a hablar, ¿verdad? Muy bien, vamos así a recordar brevemente qué hemos aprendido hoy día. Bien, te recuerdo que hoy hemos aprendido la división de la historia. ¿Qué hemos hablado? ¿Cómo se divide? Tenemos que se divide en positivismo y materialismo, en dos posturas, ¿verdad? Que hay dos posturas sobre todo, y que dentro de cada postura la ha dividido de repente en prehistoria, historia y en diversas edades y momentos. Entonces, hoy hemos hablado de la división de la historia universal y peruana, y que en ambas hay dos posturas, la postura del positivismo y la postura del materialismo, y que cada una de ellas está representada pues por el positivismo histórico a Jacques Boucher Despertes, y tenemos a Cristóbal Kell. Tenemos aquí también en el materialismo a Karl Marx y tenemos también a Federico Engels. Bien, y tenemos otros historiadores que han dividido también a la historia. Están hablando del materialismo, ¿verdad? Así es como se ha dividido entonces la historia. Y también hemos hablado de la división de la historia del Perú por dos grandes representantes aquí, ¿verdad? Por Fernando Silva y por Pablo Macera. Muy bien, chicos. Interesante todo lo que hoy hemos aprendido. Bien, ahora nos vamos a autoevaluar.
Piensa y luego responde. ¿Prestaste atención durante el desarrollo de la clase? Estoy segura que sí, mereces una carita feliz. Muy bien, ¿respetaste los acuerdos presentados al inicio de la clase? Excelente, otra carita feliz. Y 1.000.000 de puntos para ti. Vamos a hablar de nuestra frase para despedirnos. La vida es como una cámara. Enfócate solo en lo que es importante. Captura los buenos momentos. Saca de lo negativo un aprendizaje revelador. Y las cosas saldrán mucho mejor, como tú te lo esperabas, y entonces tendrás que hacer una nueva toma de esa situación. Muy bien, gracias por estar ahí presente y escuchando. Bien, chicos, conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos.